Bien, comenzamos con la parte de ingeniería ambiental. Esta clase es una transición en lo que estuvimos viendo de gestión ambiental y lo que vamos a comenzar a ver de ingeniería ambiental. Nosotros venimos hablando de cómo se relaciona el hombre con el entorno. En todo el ciclo productivo, el hombre, habíamos dicho también en las primeras clases, que toma productos del ambiente para obtener ciertos bienes y servicios, toma materia y energía, consume recursos naturales, esos recursos naturales se transportan, se obtienen ciertos productos que son embalados y distribuidos para su uso y su consumo y luego se realiza la disposición final. Toda esta cadena, que recién la estudiamos como un ciclo de vida, genera diferentes impactos en el ambiente en cada una de estas etapas. Si nos abocamos a un proceso productivo concreto, un proceso productivo tiene diferentes etapas y cada una de esas etapas, que la vamos a llamar operaciones unitarias, a cada uno de esos pasos, ustedes van a tener una materia que se llama operaciones industriales, donde van a analizar cuáles pueden ser las posibles operaciones dentro de un proceso, pero cada uno de estos pasos consume materias primas, energía, requiere mano de obra y obtiene o permite la obtención de productos intermedios hasta obtener un producto final y a la vez que cada etapa va emitiendo ciertos subproductos y desechos líquidos, sólidos, gaseosos, emisiones, desechos o energía se pierde, productos que no son de utilidad y algunos tiempos productivos muertos. Dentro entonces de cada una de estas etapas nos vamos a focalizar aquí en todos los desperdicios que pueden llegar a salir de un proceso productivo, que lo llamamos o residuos o efluentes. Por lo general el término residuos se asocia a residuos sólidos, se asocia a los sólidos puntualmente, aunque también podemos hablar de residuos líquidos o residuos gaseosos. Y los efluentes pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. Básicamente, ¿en qué consisten? En porciones de materia prima, materiales de proceso, que no pudieron ser transformados ni en productos intermedios, ni en subproductos, ni llegar a formar parte del producto final. Entonces los desechamos porque ya no nos resultan útiles. Y cuando los desechamos, los vamos a desechar ya sea al aire, si son gaseosos, al agua, si son líquidos, a la tierra, si son sólidos. También entran aquí las emisiones de ruido y el calor residual. ¿En qué podemos tener calor residual? Por ejemplo, en un efluente líquido que salga a temperaturas elevadas. O lo mismo en un efluente gaseoso. Hay tecnologías que pueden aplicarse a los procesos para realizar este aprovechamiento de energía residual o calor residual. La producción o la generación de residuos, de efluentes o de diferentes desechos que pueda tener un proceso va a estar afectada por diferentes aspectos del proceso productivo. La tecnología utilizada, por ejemplo, mientras más obsoletas sean las tecnologías o más antiguas, y lo más probable es que puedan producirse mayor cantidad de residuos o de efluentes, la calidad de las materias primas. Si no utilizamos una materia prima de calidad, puede ser que nuestros efluentes o desechos salgan con gran contenido de sustancias tóxicas, un elevado contenido. Los productos que estamos obteniendo, dependerá entonces del producto también las cantidades de residuos y de efluentes. Bueno, el capital que tengamos para hacer las inversiones correspondientes, el conocimiento de los procesos que estemos implementando para la obtención de los productos finales, ya que mientras mejor se conozca el proceso y puedan ajustarse las condiciones, seguramente se hace un mayor aprovechamiento de las materias primas y se generan menor cantidad de desechos. Y va a depender también de los proveedores o socios comerciales que tengamos, los proveedores sobre todo por las calidades de producto de materias primas que nos estén brindando y los socios comerciales por la calidad de producto que nos estén exigiendo. Básicamente, los principales problemas en las industrias vienen por la generación de desechos o de emisiones. Puede haber entonces generación de gases contaminantes,
de diferentes características, dióxido de carbono, que es uno de los gases más limpios porque se obtiene de una combustión completa, pero es uno de los causantes del efecto invernadero, emisión de partículas, de vapores ácidos o alcalinos, efluentes gaseosos con diferentes contenidos de contaminantes, ya hemos nombrado varios, monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, efluentes alcalinos mencionamos, residuos sólidos o barros de proceso que requieran gestión, generación de emisiones tóxicas, de contaminantes que se denominaban contaminantes básicos porque eran los contaminantes más comunes, de residuos sólidos que contengan metales pesados, entre otros aspectos. Es decir, que todo aquello que pueda considerarse un desecho de la industria termina generando un problema tanto para la industria como para el ambiente, porque esto que sale y que ya no puede ser aprovechado es lo que va a terminar repercutiendo en el ambiente. Y las industrias, obviamente, que tienen la obligación de funcionar sin que produzcan impactos significativos. Por lo tanto, todos estos desechos requieren una gestión determinada y esa gestión implica costos. Entonces, acá vamos a mencionar algunos de los problemas que puedan llegar a tener diferentes establecimientos conforme a los desechos que puedan llegar a tener. Un establecimiento dedicado a la producción de sustancias químicas, ¿qué va a provocar? Y emisiones atmosféricas contaminantes, residuos tóxicos peligrosos, contaminación del agua. ¿A qué se debe eso? A que no tengan una disposición adecuada de efluentes, a que tengan tecnologías artesanales, justamente hablábamos cuando hablamos de la gestión ambiental privada de nuevas tecnologías o de aplicar la investigación para poder encontrar nuevas alternativas de proceso, prácticas que no son adecuadas, no tengan infraestructura dentro de ese establecimiento industrial, no tengan la formación del personal adecuado para poder operar las instalaciones que se tengan. En muchos casos las instalaciones son las adecuadas, pero el personal no puede operarlas correctamente y sigue habiendo problemas de generación de desechos. En una industria de alimentos, ¿qué contaminación puede haber? Siempre seguramente de efluentes líquidos con alta carga orgánica, de residuos que por lo general tienen alto contenido de humedad, como lodos, y también emisiones atmosféricas. ¿A qué se debe? A, por ejemplo, retenciones de grasa ineficientes, pocas exigencias del mercado, prácticas inadecuadas, falta de mercado para los subproductos, más o menos son, fíjense, los problemas de contaminación específicos, las causas son similares. En una industria metalúrgica, contaminación del agua y del aire, baja capacitación profesional son las causas, tecnologías artesanales, disposición adecuada de residuos, entonces siempre asociado, acá tenemos para sector agropecuario, sector del transporte. Muchas veces las causas son similares y los efectos y la contaminación también es del aire, del agua, del suelo en general por disposiciones incorrectas. Entonces, estos efluentes que se desechan al ambiente pueden tener obviamente que diferentes impactos. Por ejemplo, cuando hablamos de emisiones gaseosas, de gases como, fíjense, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbono, esos 4 gases en particular, y el monóxido de dinitrógeno, son gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. O sea, de todos los gases contaminantes que nosotros estudiamos, no todos son gases de efecto invernadero, es importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener emisiones gaseosas de dióxido de azufre o de otros óxidos de nitrógeno. Fíjense que acá yo nombré el monóxido de nitrógeno y acá estoy nombrando otros óxidos de nitrógeno que provocan lluvia ácida, la habíamos estudiado al principio, como un problema ambiental. Si tenemos como contaminante metales pesados, los metales pesados pueden salir tanto como partículas de una chimenea, pueden salir dentro de un efluente líquido, aunque es poco probable justamente por su peso, a veces se logran retener en las partes del sistema de tratamiento, una cámara de sedimentación, por ejemplo, o pueden salir contenidos en los residuos sólidos, sobre todo, por ejemplo, cuando hay procesos metalúrgicos. ¿Qué consecuencia tienen? Que son tóxicos en el ambiente. Si el contaminante son compuestos orgánicos, algo muy común en una industria alimenticia y en un efluente alimenticio, se descarga en el agua y consume el oxígeno disuelto en el agua. ¿Qué provoca esto? Mortandad de peces. Cuando
hay una disposición no controlada de residuos industriales de desechos que tienen diferentes contaminantes y si no está controlada podemos pensar que se realiza sobre el suelo desnudo, entonces va a haber contaminación del suelo y de las aguas subterráneas o napas. Puede ser que estos desechos generen algo de gases que se emitan a la atmósfera y bueno, contaminación del agua si hay cursos de agua superficiales. Y otras sustancias que se denominan sustancias volátiles, por ejemplo, este es el sulfuro de hidrógeno, responsable de un olor característico a huevo podrido, y otros contaminantes orgánicos volátiles que originan contaminación del aire. El sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, puede salir de papeleras que utilicen reactivos con azufre para el procesamiento de la fibra de la madera. Y en muchos casos, no sé si ustedes eran muy chicos, pero era un olor muy característico que se sentía de la planta de papel que está en Río Blanco y se decía, se siente olor a celulosa y era el olor como a huevo podrido, responsable de esta molécula que se asocia a unas moléculas orgánicas y forma lo que se denominan mercaptanos. Bien, entonces estos son algunos de los impactos que pueden tener estos desechos o efluentes, gaseosos, líquidos o sólidos, según donde sean emitidos. Por lo tanto, es necesario siempre reducir la generación de estos desechos y efluentes por diferentes motivos. Primero, porque tenemos que tener un proceso eficiente o se busca eficientizar los procesos y optimizar el aprovechamiento de energías o de materias primas en la producción, porque hay que aumentar la eficiencia ecológica, decíamos procesos eficientes, y porque ahorramos en el tratamiento y disposición de los desechos que se evitaron. Todo aquello que sale debe ser tratado y eso implica costos. Mientras menos cantidad de residuos salgan, menos costos se va a tener en tratamientos. Obviamente que también se reducen los impactos negativos en el ambiente si se producen menos residuos. Tenemos menos problemas, ¿por qué? Porque legalmente vamos a tener menos obligaciones y podríamos ser susceptibles de una empresa de tener demandas, por ejemplo, en virtud de esto. Por lo tanto, de acá dice disminuyen las obligaciones o producen menos problemas por obligaciones civiles y penales, podríamos decir, porque los residuos peligrosos tienen un régimen penal, la ley de residuos peligrosos. Mejora la imagen de las empresas y da lugar a menos protestas de vecinos, menos conflictos sociales. Entonces, en principio, buscamos minimizar la generación de efluentes y desechos. Y para ello, lo primero es una buena gestión ambiental, aplicando todo lo que venimos viendo ahora, aplicando los diferentes instrumentos de la gestión ambiental, aplicando y implementando un sistema de gestión ambiental de la empresa. Y bien, y tenemos entonces que actuar y también a la larga aplicando aspectos de la ingeniería ambiental. Hay que actuar entonces en las diferentes etapas del proceso productivo. La ingeniería ambiental busca es una rama de la ingeniería, la hayamos definido, que busca actuar sobre ciertos aspectos, en este caso sería de un proceso productivo, para reducir los problemas ambientales. Cuando hablamos de ingeniería ambiental, cuando comenzó recién a hablarse de ingeniería ambiental, la ingeniería ambiental se aplicaba a solucionar las problemáticas de efluentes que ya fueron generados. Esto se llama medidas de fin de tubo. ¿Por qué? Porque el efluente ya se produjo, ya se generó en cierto volumen y carga contaminante y en ese momento la ingeniería ambiental lo que hacía era actuar mediante un tratamiento para contener ese efluente y hacer que sea menos nocivo en el ambiente, pero una vez que el efluente ya fue generado. Eso fue en un principio. Ahora la ingeniería ambiental tiene otro enfoque. Tiene el enfoque preventivo. Ya no estamos con el primer caso de que el efluente o el residuo ya se generó con la carga contaminante que tiene y que hay que tratarlo recién. Como tenemos un enfoque más preventivo, buscamos en principio que el efluente no se genere y si se genera, que sea con la menor carga contaminante posible. Esto va a implicar un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos y de materias primas y de insumos de proceso y por lo tanto una reducción también luego de costos de lo que finalmente termine generándose.
Este enfoque preventivo es lo que se denomina producción limpia o medidas de producción limpia. Entonces, en un principio, fíjense, la estrategia ambiental preventiva, en un principio lo que se hacía era diluir y dispersar la contaminación. Teníamos un efluente contaminante, lo tirábamos a un río, terminaba diluyéndose. Lo emitíamos a la atmósfera también, terminaba dispersándose esa contaminación. Eso era primero, al principio. Luego comenzaron a aplicarse medidas de fin de tubo. Entonces acá ya trato yo mi efluente antes de que salga al agua, en el curso de agua superficial. Trato mi efluente gaseoso antes de eliminarlo al ambiente. Pero esto tiene un costo. En cambio, fíjense, cuando evitamos que se produzca la contaminación, que es el enfoque de la producción más limpia, en muchos casos trabajo dentro de la planta y, por ejemplo, puedo llegar a obtener un efluente líquido con una carga contaminante mínima que sea tolerable para un curso de agua y lo mismo para las emisiones gaseosas. A eso entonces apuntamos con la ingeniería ambiental. Con la ingeniería ambiental con el enfoque preventivo. Entonces, cuando hablamos de producción más limpia, de las medidas de producción más limpia, son estrategias ambientales preventivas que se integran a todos los procesos productivos, a los productos y a los servicios, buscando reducir al máximo los riesgos tanto para el medio ambiente como para el hombre. Se busca solucionar los problemas desde la fuente. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, medidas de producción más limpia? Modificaciones del producto. Obtener entonces el mismo producto con con algunas pequeñas modificaciones que hagan que mis residuos sean más amigables con el ambiente, modificar el proceso. Para ello pueden ser modificaciones de alguna etapa del proceso o modificaciones de condiciones de operación que haga que se reduzca la carga contaminante. Una buena administración tanto de los insumos, de las materias primas, sustitución de materias primas y materiales de proceso por algunos que sean menos contaminantes, por ejemplo, sustitución de pinturas, sustitución de ciertos reactivos por algunos que sean más amigables, bueno, cambios en las tecnologías o bien reciclaje de algunos residuos que puedan llegar a utilizarse o reutilizarse en el proceso, por ejemplo. Acá tenemos algunos ejemplos de producción más limpia. Ejemplo de modificación del proceso. Fíjense, la práctica que en una unidad de producción de una empresa avícola, cuando se despluman las aves, las plumas se colocan en un recipiente, pero parte terminan cayendo en el suelo. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces al final del día? Utilizar gran cantidad de agua para lavar los pisos y arrastrar esas plumas. Esas plumas terminan desembocando en canaletas y luego se va todo ese gran caudal de agua a una planta de tratamiento. Fíjense que de todos modos estoy tratando, pero genero un gran caudal a mandar a esa planta de tratamiento. ¿Qué mejora? Y fíjense de sencilla la mejora. Es una práctica que se implementa para reducir la contaminación antes de lavar el piso, limpiar en seco, barrer el sector y se eliminan las plumas. Con eso entonces voy a utilizar menos agua en la limpieza y menos es el caudal del efluente y menos contaminante que va a la planta de tratamiento. Fíjense de sencilla, la medida de producción limpia no genera por ahí un gran costo. ¿Qué más? Hablando de la conciencia ambiental y de educación ambiental, capacitar al personal en el uso racional del agua y las actividades de limpieza, como la medida de disminuir y la importancia de reducir los consumos de agua, explicarle cuál es el impacto en el ambiente, eso sería educación ambiental. El ejemplo 2 es sustitución de insumos. Reemplazar un insumo o material energético utilizado en un proceso por otro material o energético que genere menor cantidad de residuos o que su uso sea no peligroso o menos peligroso. Cambiar los combustibles, diésel por gas natural, cambiar pinturas a base de solvente por pinturas a base de agua, hace que sea entonces menos contaminante. El ejemplo 3, una modificación del proceso y la implementación de nuevas tecnologías. Una empresa vitivinícola, fabrica vinos, utiliza una prensa a tornillos sin fin
que es una tecnología obsoleta. Fíjense que dijimos al principio que una de las causas eran que tecnologías que no eran muy modernas terminaban generando por lo general mayores desechos. Utiliza entonces un tornillo sin fin, que es una tecnología obsoleta para vinos de alta calidad, dado que también muele el orujo y las semillas de la uva, lo cual libera sustancias que alteran el sabor de los vinos y disminuyen su calidad. Y además requieren un gran consumo energético. ¿Qué hizo? Se hizo una modificación en el proceso, adquirir una prensa neumática que consiste en un pulmón de goma que se infla en el interior de un cilindro perforado y de esta forma se tiene un efecto similar al pisado casero, eso que uno ve cuando hacen los vinos que lo van pisando con los pies. La incorporación del equipo además mejora la calidad del producto y representa un ahorro importante de la energía. Entonces, una modificación de uno de los equipos de proceso termina traduciéndose en un ahorro energético y fíjense en una mejor calidad de producto final. Un ejemplo 3, un rediseño de productos y de envases. Una industria láctea se caracteriza por elaborar productos muy perecederos que es necesario proteger con envases para ponerlos en el mercado. La optimización de la proporción peso del envase, peso del producto, permite reducir consumos innecesarios de recursos y o energía para su fabricación y reducir la cantidad de envases que quedan en el mercado una vez consumido el producto por parte del consumidor. Entonces acá se hizo un estudio, fíjense, para el proceso de los envases y de esta forma entonces se han reducido los consumos energéticos y también de recursos para la fabricación del envase. Pero acá sería que se hizo un estudio y un análisis del proceso en sí y se lo rediseñó mediante un análisis. Fíjense, no fue necesario implementar mucho más, sino adaptarlo y adecuarlo con un estudio previo. Y el ejemplo 6, tratamiento de residuos, los lodos del tratamiento físico-químico, los barros de aguas residuales de una compañía de galvanoplastía, que trabaja, fíjense que hace un trabajo, una electrólisis con platino, son recogidos por una firma de eliminación de desechos. Entonces, como resultado de una electrólisis donde se recubren piezas con platino, los desechos los recoge una compañía específica. Y fíjense entonces que se implementa un nuevo proceso de secado térmico de los barros de la planta de tratamiento. Entonces se reduce el contenido de humedad. Los barros eran antes muy líquidos y se reduce el contenido de humedad a un 5%. Eso obviamente, ¿en qué se deriva? En un menor costo en esos barros. Si esta empresa se los va a llevar, voy a optimizar en los costos de tratamiento, porque la empresa me va a cobrar seguramente por el peso de los residuos que se está llevando y si le estoy enviando con agua, me va a cobrar mucho más caro. Y bueno, seguirá recogiéndolo la empresa, pero con algo que se traduce en un costo menor para mi establecimiento. Entonces, recién vimos lo que implica implementación de medidas de producción más limpia y al principio habíamos mencionado las medidas de fin de tubo. En algún momento se tienen que aplicar las medidas de fin de tubo, pero lo deseable es que cuando se apliquen sea con la menor inversión posible. Entonces, estas medidas son las que se toman al final del proceso productivo y, por ejemplo, son un filtro de aire, los tratamientos de agua, que los vamos a estudiar en detalle cuando hablemos de contaminación del agua, los tratamientos de residuos sólidos, ya sea de barros o la incineración de desechos, entre otros, para tratar residuos sólidos. Todo esto son medidas de fin de tubo. Las vamos a estudiar, pero lo deseable es que cuando se implementen sea para la menor proporción de residuos posible y, por lo tanto, para ello se requiere la implementación de una serie de pasos previos para reducir la generación de residuos y su carga contaminante. Veamos entonces cuáles son las diferencias. El enfoque de fin de tubo es un enfoque reactivo. Se genera el efluente y a partir de allí yo actúo e implemento el tratamiento, mientras que en la producción más limpia yo actúo previo a que se genere ese efluente para tratar de que sea el menor efluente posible. El enfoque de fin de tubo generalmente genera costos, mientras más efluentes se generen, mayor cantidad de costos va a haber, mientras que recién vimos los ejemplos, algunas medidas de implementación de producción más limpia, algunas que ni siquiera eran muy costosas, sino implicaban cambios de hábitos y eso ayuda a reducir los costos.
En el enfoque final de tubo, los residuos y los efluentes se controlan mediante un tratamiento, mientras que en la producción más limpia se evita que se generen. En el enfoque de fin de tubo, las soluciones son tecnológicas para el tratamiento de los efluentes, en cambio en la producción más limpia no siempre son tecnológicas, a veces requieren estudios, a veces requieren optimizaciones de procesos, es un enfoque más integral de todos los aspectos que puedan llegar a afectar un proceso productivo. Bueno, la ingeniería ambiental con el enfoque de fin de tubo es un trabajo de especialistas para implementar estos tratamientos que estamos mencionando, mientras que cuando hablamos de la producción más limpia, como abarca los diferentes aspectos y es más general, van a involucrarse los diferentes estamentos de la empresa y seguramente se va a poder llegar a una solución. Y por último, el enfoque de fin de tubo contiene respuestas reactivas a la contaminación y al desperdicio después de que fueron ocasionados, mientras que en la producción más limpia buscamos reducirlos o eliminarlos desde la raíz. Para esto entonces, ¿qué tenemos que hacer o cuáles son los pasos a seguir? Primero, estudiar un proceso productivo. Luego, realizar un diagrama de todo ese proceso productivo como el que vimos al principio, donde para cada una de esas etapas del proceso tengamos identificadas las materias primas, las energías que se consumen y los diferentes desechos que se van generando en cada una de esas etapas del proceso productivo. Eso es un diagrama de flujo. Luego tenemos que tener un mapa de desechos, qué es lo que pasa, desde dónde se generan los desechos y dónde terminan dentro de mi planta. Podemos hacer listas de verificación considerando, por ejemplo, los efluentes líquidos, gaseosos, sus cargas contaminantes, balances de materiales, de entradas y de salidas de proceso para ver cuánto estamos perdiendo en estos efluentes que estamos generando y realizar un diagnóstico de identificación de oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora son las que mencionamos como buscar cambios de tecnología, reemplazo de materias primas, de insumos, hacer procesos más eficientes mediante la modificación de condiciones de proceso, entre otras opciones. Entonces, la ingeniería ambiental hoy busca prevenir la contaminación y la generación de desechos que son nocivos para el ambiente. La producción más limpia es una herramienta que apunta a eso. A la larga puede ser que algo de desechos se generen y va a hacer falta tratarlos. Vamos a ver de qué forma entonces pueden tratarse esos efluentes. Entonces lo que sí tiene que quedar en claro es que mientras más cerca de la fuente o de la raíz del problema se apliquen las medidas, menores son los ciclos de los materiales involucrados, o sea, menores desechos con diferentes cargas contaminantes vamos a tener y por lo tanto va a ser mejor el desempeño ambiental de la empresa. Ahora en breve les voy a subir la explicación del trabajo práctico.